Bueno, vamos a empezar a complicar un poco la cosa ahora. Pero es importante que partamos de la base de qué es lo que vamos a ver. Todo esto es lo que vamos a ver y acá digamos que podemos eh, englobar o podemos, digamos que en este diagrama estaría representado un poco todo lo que vamos a ir viendo. O sea, desde el punto de vista del proceso, desde que se adquieren los datos hasta que obtenemos finalmente una imagen en el monitor. Esto es un procedimiento que ocurre acá adentro y en el medio vamos a ver que podemos dividir en etapas ese procedimiento, son diferentes etapas del proceso total. Básicamente lo dividimos en adquisición de datos. ¿Sí? Adquisición de datos es la información que necesitamos juntar para poder hacer después la reconstrucción de la imagen. ¿Sí? O sea, por lo que venimos viendo hasta ahora, yo para reconstruir la imagen, ¿qué dijimos que era reconstruir la imagen? Por lo que vimos hasta ahora, ¿ustedes qué dirían que es reconstruir la imagen? Tratar de, o sea, ¿cómo decirlo? Con la información que tenés del objeto, del cuerpo, del paciente, lo que sea, lo que es real, tratar de proyectarlo de una manera que sea útil de alguna manera. Eso es lo que entiendo como reconstrucción. Pero eso sería, a ver, esto que vos decís es verdad, pero es como decir, bueno, ir de acá hasta acá. Es decir, bueno, con los datos de la realidad, llegar a formar una imagen. Bueno, eso es todo. Es todo el procedimiento, todo el proceso. Ahora, en la etapa propiamente de reconstrucción de la imagen, por lo que vinimos, lo que estuve hablando antes, ¿qué dirían ustedes cuál sería ese, esa etapa, esa segunda etapa, digamos? Sería a partir de qué para llegar a qué. Mm, Sería quizás a través de los datos que tenés de la matriz para llegar a darle valor o sea, a los números CT quizás, por ahí, a darle valor para que tengan color quizás. Mm. ¿Qué dicen los demás? Acá hablamos de tres etapas: adquisición, reconstrucción y edición. ¿Sí? De esto acabamos de hablar, sería la tercera etapa que empieza acá. Si yo miro esta tercera etapa, ¿qué sería esto? ¿Está acá? Lo que acá podemos llamar datos de imagen, ¿qué sería? ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿En qué parte, profe? A esto que tenemos acá. Ah, datos de más. O sea,
Eso vos ya tenés reconstruido algo. Técnicamente. Hay algunas de las que no cursó, que todavía no vio el final de la película, digamos. Mejor que ya más o menos lo vio todo, entonces tiene tiene un poco más idea de qué estamos hablando. Para los que todavía o sea, lo que vieron, los que escucharon lo que hablamos hasta ahora, lo que vimos hace un rato, ¿qué dirían que es esto que tengo acá, que yo llamo datos de imagen? Datos o datos de imagen. ¿Cómo lo llamamos a eso hace un rato? Bueno, anímense a decir algo, no hay multa para el que se equivoca. Tiren lo que quieran, no hay problema si se equivocan o no, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes que es esto? Profe, datos de entrada no sería la escala de grises que hay, de -1000 hasta 4000 o 3000, como indicó. Eso es correcto. Es la escala de números CT, no de grises. Ah, ya, eso. Los datos de imagen es la matriz, yo les hablé hace un rato, hay una matriz que tiene un número de fila por el número de columna, donde cada celda de esa matriz tiene un numerito que se llama número CT y que representa el mu del voxel. Eso es lo que tengo acá. Eso es lo que llamo dato de imagen. A la matriz de número CT, a partir de la cual puedo, aplicando lo que llamamos el ventaneo, llegar a tener una imagen en imagen. Esto no es una imagen, estos son los datos de la imagen. La imagen va a ser cuando yo a esos números los convierta a valores de grises. Una imagen es algo que puedo ver, que puedo mirar y entender en el monitor. Bueno, esa imagen en escala de grises que estoy visualizando en el monitor, eso es la imagen. Primeramente la tengo que editar, tengo que convertir los datos de imagen, que es la matriz de número CT, en una imagen en escala de grises. Ahora, ¿cómo llego acá a tener estos datos de imagen? Repito, los datos de imagen son los números CT. ¿Cómo llego a los números CT? ¿Cómo hago para saber cuál es el número que representa a cada coeficiente de atenuación lineal en cada voxel? ¿Cómo llego a eso? Y esos números CT los tenés que tener en base a lo que tu detector te dio, de lo que captó el detector. Con lo que captó el detector, ¿ya tengo los números CT? Bueno, no, hay algo previo, pero los números en un principio van a venir de ahí. O sea, pasó rayos X, hubo una interacción, esa interacción se registró y ese registro, después de cierto proceso, terminan siendo los números CT. Bien, pero ¿cómo llego a esos números CT? Es lo que me está diciendo acá, segunda etapa, reconstrucción de... Claro, Todavía no, eso todavía no lo vimos, todavía no vimos cómo es la reconstrucción. Claro, no, para eso tampoco lo quise decir. La reconstrucción de la imagen es un proceso computacional, se aplican algoritmos, hay diferentes algoritmos de reconstrucción, métodos de reconstrucción, que me van a llegar a poder calcular los números CT. Eso es la representación numérica del coeficiente de atenuación de cada voxel. Sí. Ahora, para poder yo
ir a la reconstrucción, primero tengo que adquirir la información. Ujú. Y por lo que vimos hasta ahora, ¿qué es esa información? Es lo que está contenido en un paquete que acá llamamos datos crudos, ¿sí? Son los datos obtenidos durante la adquisición, a partir de los cuales vamos a aplicar los algoritmos de reconstrucción para poder tener la matriz de números CT que después pueda transformar en una matriz, en una imagen de niveles de grises. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver ahora es empezar a ver cómo se hace la adquisición de los datos. ¿Sí? Hay diferentes métodos de hacer la adquisición. Adquirir los datos implica emitir rayos X desde un tubo, hacer que esos rayos atraviesen el paciente. Vamos a ver diferentes maneras, puede ser. Hay diferentes tecnologías, pero básicamente los rayos atraviesan al paciente y son detectados en el lado de enfrente. ¿Sí? Lo que pasa a través del paciente es captado por los detectores de Gauss. En este dibujo, que corresponde a lo que era la primera generación, cuando se inventó la tomografía, ya por el año 72, el tubo se movía, como les dije hace un rato, emitía un solo haz de rayo colimado, un colimador cerrado, de tal manera que salía un solo haz. De este lado había un único detector que se desplazaba junto con el tubo. El tubo se movía para allá, el detector también, iba leyendo rayo por rayo. Después giraba y hacía lo mismo, giraba y hacía lo mismo. Bueno, eso así empezó. Ahora se adquiere de otra manera, o sea, se emiten rayos en forma de abanico, hay un detector, un conjunto de detectores acá enfrente, y esto gira a alta velocidad y emite y lee. El tubo emite, los detectores leen. El tubo emite, los detectores leen. Eso mientras va girando. Pero finalmente lo que tengo después de hacer esto es un conjunto de datos, ¿sí? Que se llaman datos crudos, ¿sí? Que son las llamadas proyecciones, a partir de las cuales se va a hacer la retroproyección, ¿vale? O algún otro método de reconstrucción que fuera. Pero entonces esa sería la primera etapa, es tomar la información. En esta etapa tiene que estar el paciente metido ahí adentro, ¿sí? Porque yo tengo que emitir rayos que atraviesan al paciente y que son leídos por el sistema de adquisición de datos que está del otro lado, y tengo toda la información que necesito. En esta etapa, sí o sí tiene que estar el paciente. Ahora, una vez que terminé de adquirir los datos, eventualmente el paciente se puede ir. Yo puedo, si quisiera, que se hace simultáneamente mientras se adquiere. En los equipos modernos se va adquiriendo y se va reconstruyendo rápidamente, pero si no, yo digo, bueno, tengo los datos, ahora voy a reconstruir la imagen. ¿Necesito al paciente? No, ya tengo los datos. ¿Sí? Reconstruye la imagen. Una vez que reconstruí la imagen, tengo la matriz de imagen, calculé los números CT, que luego voy a transformar en imagen en una escala de gris. ¿Necesito? Una vez que tengo los números CT calculados, ¿necesito los datos crudos que adquirí? No, ya está, ya los usé, ya los tengo. Puedo modificar esta ventana todo lo que quiera, pero los números CT no van a cambiar. Entonces, son tres etapas donde se hacen diferentes procesos, donde se llega a dos tipos de datos que tenemos que diferenciar claramente, que son los datos crudos, que son el conjunto de proyecciones adquiridas en la adquisición, y los datos de imagen, que es la matriz de números CT. Yo ya calculé los números CT, ¿sí? Calculé primero la MU con la reconstrucción. Una vez que tengo la MU, calculo los números CT como MU de tejido menos MU del agua sobre el MU del agua por 4000, y tengo los números CT. Una vez que tengo los números CT, les asigno a cada número un nivel de gris y tengo mi imagen en el monitor. Entonces, vamos a ver este proceso, y vamos a ver un poco lo que ya expliqué en teoría, pero vamos a ver en la práctica
una demostración, un programa para verlo en la realidad, cómo se modifica la imagen. Pero eso es básicamente lo que tenemos que entender. Y lo que nosotros al final de año y le vamos a preguntar, y es lo que preguntamos generalmente en el examen final, es decir, ¿cómo llego de acá hasta acá? O si quieren, al revés, ¿cómo llegué acá partiendo de acá? O sea, yo puedo ir de, si entiendo el proceso, puedo describirlo de adelante, de acá para acá o de acá para acá. Yo puedo decir, bueno, para tener una imagen en el monitor, tengo que tener una matriz de píxeles con tonos de gris. Eso es lo que el ojo humano ve en el monitor. Para tener una matriz de píxeles con niveles de grises, primero tengo que tener una matriz de número CT. Ahora, ¿cómo paso de número CT a número de gris? Y utilizando lo que se llama el ventanero. ¿Sí? Cambiando el centro de la ventana, ¿sí? Es la edición de la imagen. Ahora, ¿cómo llegué hasta el número CT? Y haciendo la reconstrucción. ¿Y cómo llegué cómo hice la reconstrucción? Y partiendo de los datos crudos. ¿Cómo es el proceso de reconstrucción? Bueno, lo vamos a ver. ¿Qué son los datos crudos? Y lo que estuve adquiriendo acá. ¿Y cómo llegué a tener proyecciones? ¿Qué representan esas proyecciones? ¿Qué me están diciendo? ¿Qué información contienen estos datos para que yo pueda reconstruir una imagen a partir de ellos? ¿Qué son los datos crudos? ¿Qué son las proyecciones? ¿Cómo los distingo? ¿Cómo los acomodo? ¿Cómo los miro? ¿Cómo los leo? ¿Cómo los uso? Para llegar a calcular el número de CT. Y otra cosa es, en todo este proceso que yo lo puedo describir de acá para allá, de acá para allá, lo importante es que ustedes vean en cada uno de estos pasos cuál es la acción que van a hacer ustedes como operadores de delito. Ustedes van a influir en este procedimiento, ¿sí? Porque hay maneras diferentes de hacer este procedimiento, no es único, no es siempre igual. Uno interviene, como veíamos el otro día, ustedes van a cambiar las perillitas, van a mover los botoncitos y van a elegir menúes y van a cambiar cosas en ese proceso para llegar al objetivo buscado, ¿sí? Ustedes van a mover perillas acá, van a cambiar cosas, ¿sí? Esas cosas que ustedes van a cambiar son cosas que van a ir modificando este proceso, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a agarrar el mouse o lo que fuera y van a cambiar el centro y el ancho de la ventana para ver la imagen. Eso lo van a hacer, ¿sí? Van a modificar la transferencia de número a imagen para cambiar cómo se ve la imagen, modificar el contraste, el brillo. Pueden elegir diferentes filtros y diferentes maneras de reconstruir. Se pueden modificar el proceso de reconstrucción cambiando algunos parámetros. Y se puede cambiar el proceso de adquisición, por ejemplo, cambiando el kilovoltaje del miliamperaje para modificar el espectro de radiación de los rayos X para hacer que la interacción con el paciente se modifique, ¿sí? Para que prevalezca el efecto fotoeléctrico del Compton, o para que haya más o menos interacción. Todas esas acciones que ustedes van a tomar, ¿sí? Van a elegir a qué velocidad va a girar esto, van a elegir cuál va a ser el solo corte, van a elegir cuántos detectores, no, porque eso ya viene fijo, el equipo está diseñado de una manera, tiene una cantidad de detectores determinada, pero ustedes pueden elegir cómo usar varias filas, una sola fila, cómo calcular distintas, cuando es multicorte, cómo mezclar esa información. O sea, hay cosas que ustedes van a modificar en este proceso, y en este proceso. Ustedes tienen que tener muy claro sobre qué trabajan para saber qué modifican. O sea, yo tengo que saber, entender qué son los datos de imágenes para poder modificar la forma en que los transformo
en nivel de gris. Tengo que saber qué son los datos crudos, cómo están dispuestos, en qué consisten, cómo es su forma, para poder de alguna manera modificar el proceso de reconstrucción para lograr los mejores datos de imagen posibles. Y puedo ver cuáles son los datos crudos que voy a lograr modificando cosas acá en el proceso de adquisición. Si yo cambio cosas acá, los datos crudos van a ser diferentes y obviamente la reconstrucción y este proceso me van a llevar a una imagen diferente. O sea, si yo modifique acá, va a terminar afectando en el resultado final. Cuando modifique acá, también resulta en el resultado final, y lo que cambia acá también. O sea, en todo este proceso yo voy a modificar cosas que en definitiva, son las que van a definir cómo va a ser la imagen. ¿Sí? Y acuérdense lo que comentamos ayer. Nuestro trabajo de ustedes como operadores del equipo, es lograr la mejor imagen posible en el monitor. Para que el médico mire el monitor y diga, con esta imagen yo estoy viendo esto, acá está pasando esto, está pasando esto. ¿Cuál es la mejor imagen posible? Y la que se ve lo que el médico quiere ver. ¿Y cuál es la mejor imagen posible? La que tiene menos radiación, la que el paciente se irradió menos, recibió menos radiación. Y además sirve para el proceso, para lo que el médico necesita. Entonces, la obtención de un buen resultado, que en definitiva es lo que nosotros queremos que ustedes aprendan a lograr, para lo que teóricamente sirve esta materia, es hacer buenas imágenes. Para lograr esas buenas imágenes, ustedes van a interactuar con el equipo, van a introducir cambios en el procedimiento en aras de obtener la mejor imagen. Entonces es importante entender qué es cada cosa, qué se puede cambiar en cada etapa, y por qué, y cómo, y para qué. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender, que ustedes ya la vieron, pero la vamos a repasar a partir de la próxima clase teórica, vamos a repasar rayos X. Vamos a ver cómo el tubo emite rayos X. ¿Qué son los rayos X? Ya ustedes vieron qué son los rayos X. Son una forma de radiación. Hay dos tipos de radiación, corpuscular y electromagnética. Los rayos X son radiación electromagnética, así que los rayos X son fotones. Los fotones también se pueden pensar como ondas electromagnéticas que no tienen masa y tienen carga nula, o sea, no son partículas. ¿Sí? Pero, sin embargo, en el efecto fotoeléctrico se comportan como si fueran partículas, porque interactúan con la materia y producen cambios en el interior de la materia. ¿Sí? El fotón impacta contra un tejido, por ejemplo, y interactúa de forma fotoeléctrica, y produce cambios en la materia. ¿Sí? Si bien es una onda, en cierto modo, las ondas electromagnéticas, si bien no tienen masa ni carga, se comportan en cierta manera igual que ciertas partículas. Que además, en ciertas condiciones, las partículas, a pesar de que tener masa y carga, se comportan como ondas, ¿no? Porque en la física cuántica hay una dualidad onda-partícula. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, simplemente lo que tenemos que saber es que los rayos X son ondas electromagnéticas, son fotones. Nosotros vamos a pensar como fotones un paquetito de energía que es emitido por el tubo, y cuando llega al paciente interactúa con los tejidos. Y si pasa largo del paciente, cuando llega al otro lado, interactúa con los detectores. Se produce algún efecto en el detector que lo vamos a captar para medir la intensidad de esa radiación. Los rayos X están en la gama de altas frecuencias y de alta energía, por lo tanto, baja.
longitudes de onda muy cortitas, o sea, son ondas muy cortitas, por lo tanto, de altísima frecuencia y, por lo tanto, de alta energía. O sea, por eso están en el espectro de radiación, no son visibles, sino el espectro visible, acá, 400 y 780 nanosegundos pero los rayos están más arriba, no se ven, ¿sí? Solamente se ve el efecto de los rayos sobre una pantalla, por ejemplo, pero no son visibles. De alta energía, bueno, interactúan con la materia, van a ver organismos también que producen ionización, que se van a ver en protección biológica, que eso es un efecto que no es bueno para el cuerpo, la ionización que produce los rayos. Por eso hay que ser muy cuidadoso con la emisión de radiación y la dosis que está haciendo. Bueno, ustedes ya vieron rayos X, así que no vamos a esperar. Vieron también que variando el kilovoltaje del tubo, en realidad lo que se varía es la energía emitida, ¿sí? El espectro de energía, eso lo vamos a repasar bien porque es importante, depende del kilovoltaje. ¿Sí? Hay distintos valores de kilovoltaje que se utilizan en distintas situaciones de radiografía, dental, panorámica, tomografía. En tomografía computada, más o menos se trabaja entre 110 y 130 kilovolt, diferencia potencial aplicada al tubo, kilovoltaje. Y eso genera energías cuyo valor medio está en el orden de 40 kiloelectrones. Son las energías que son buenas para interactuar con los tejidos y nos dan buen contraste en tomografía. Así que bueno, la clase que viene vamos a repasar rápidamente qué pasa con los rayos X. Vamos a interpretar, analizar bien cómo es el efecto. Tenemos que entender el efecto de los rayos X para después entender qué pasa cuando los rayos X interactúan con la materia. ¿Qué pasa? Cómo la energía influye en el valor del mu que voy a calcular. Para diferentes materiales, la energía modifica el mu. ¿Sí? No es lo mismo calcular el mu con una energía de 140 kV que con 40. 140 kV que 40 kV. Eso lo vamos a ver porque es importante entender eso. Y esto tiene que ver con la interacción fotoeléctrica o Ponto. ¿Sí? Y eso tiene que ver finalmente. Vamos a llegar a este gráfico que habla. Podemos hablar 3 horas mirando este gráfico. Y acá está todo. ¿Entendemos esto? Entendemos todo. Todo lo que se refiere a efecto de radiación y de interacción con la materia. Así que, bueno, la clase que viene vamos a ir rápidamente repasando los conceptos de rayos, que se supone que ya se hicieron el año pasado. Vamos a hablar un poquito del mu y de los efectos fotoeléctricos y Compton y cómo influye finalmente cómo interactúa con la materia en función de la energía. Eso es lo que teóricamente deberíamos aprender y dejar fijo y entendido y manejarlo, digamos, como concepto para entender después todo lo que viene. Después, cuando nosotros miremos cómo podemos mejorar la imagen, que decía recién, mi objetivo es mejorar la imagen. Pero yo la puedo mejorar desde acá, desde el tubo de rayos X. Cuando estoy aplicando kilovoltaje, miliamperaje, tiempo de exposición, desde ahí ya estoy influenciando en la calidad de la imagen. Lo mismo que en radiografía. Si ustedes en radiografía eligen mal el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición, la radiografía va a ser una cagada. Bueno, acá es lo mismo. Acá desde el momento en que estoy eligiendo los parámetros con el cual voy a emitir la radiación, ya estoy influenciando en él. ¿Sí? Eso va a hacer que la imagen tenga menos contraste, que la imagen tenga más o menos ruido.
Y bueno, y esas cosas además juegan en el medio también, porque depende cómo sea el contraste y cuánto ruido haya, yo voy a modificar cosas acá en este proceso de reconstrucción y quizás tenga que modificar la ventana un poco también en función de eso. Entonces, todo tiene que ver con todo, desde de acá para allá y de acá para allá. Si logramos a fin de año que ustedes puedan ir de acá para allá y de acá para acá, explicando qué pasa en cada paso y cómo es, y qué se cambia, y qué pueden modificar ustedes, cómo pueden influenciar ustedes en los datos crudos, cómo pueden influenciar en lo que realmente serán los datos de imagen. Todo eso tiene que ver con entender los procedimientos, desde la física de emisión de rayos, la física de interacción de los rayos con la materia, la física de detección, del cual no vamos a hablar mucho, pero sí es importante que entendamos qué es una proyección y cómo se detecta, cómo finalmente van a ser nuestros datos. Y bueno, después lo demás es un poco de matemática no demasiado profunda, de descripción de algunos algoritmos. No hace falta que ustedes puedan escribir los algoritmos en ningún lenguaje de programación, porque ya están escritos y ni siquiera tenemos idea de cómo son realmente los algoritmos que usan los fabricantes de tomógrafos para hacer la reconstrucción. Tenemos alguna idea, pero hay mucho que no sabemos, y la idea no es que ustedes lo tengan que saber tampoco, la idea no es aprender cómo son los algoritmos de reconstrucción de imágenes, sino qué hacen y para qué. Así que bueno, la próxima clase empezaríamos a ver generación de rayos X. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, por ahora, bien. ¿Cómo se llama esto? Entonces, ¿cómo se llama esto? Los números CT son los datos de los coeficientes de atenuación que tenés en la matriz. Para llegar para llegar a la reconstrucción de imagen necesitas los datos crudos y aplicar una serie de procesos que no vamos a entrar en eso. Básicamente eso, lo más importante, los datos crudos lo obtenés a través del paciente, a través de la forma de adquisición que pretendes. Y vamos a ver que hay distintos procedimientos de adquisición. Sí. Básicamente el que vamos a ver y hacer hincapié es el que se usa más ahora, digamos, son equipos de tercera generación. Esto lo vamos a ver en detalle, pero es importante que ustedes ya desde ahora empiecen a pensar en ese esquema, en este esquema. ¿Sí? Que cuando empecemos a hablar, ustedes sepan, bueno, ahora estamos hablando de esto, estamos hablando de adquisición, estamos hablando de generación, de interacción, de detección. Después cuando hablemos de esto, ustedes sepan, estamos hablando de reconstrucción de imagen. ¿Sí? Ya tenemos los datos crudos y el objetivo es encontrar los números CT. Y cuando hablemos de ventaneo y de edición, vamos a decir, bueno, tengo los números CT, ahora quiero ver la imagen en una escala de grises apropiada. Todo eso es importante que vayan teniendo presente, que tengan esto en la cabeza. ¿Sí? Digamos, es como que acá está todo. Sí, literal. Porque todo lo que pasa, todo lo que podemos hacer nosotros y cuál va a ser el resultado final. Y entonces cuando vemos calidad de imagen, vamos a decir, la imagen es buena, es mala, es regular, ¿por qué? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿A qué se debe que la imagen tenga este problema o este otro? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser mejor? ¿Qué puede hacer para ser mejor? Y bueno, y tiene que ver con los pasos anteriores. Entonces, al final de todo, cuando vemos calidad de imagen, que es el objetivo final, digamos, que ustedes hagan, el objetivo es que ustedes puedan agarrar
sentarse en un tomógrafo, que le tiren un paciente con un diagnóstico, que le pidan un estudio, que ustedes sean capaces de hacer todo lo necesario para obtener la mejor imagen posible. ¿Sí? Al menor costo posible. No repitiendo imágenes al pedo, no irradiando al paciente de más. ¿Sí? Esa es la materia. Todo esto. Y esto es lo que vamos a ver en los próximos. A ver si es cierto. Si ustedes están grabando las clases, ¿Las puede subir usted? no, yo no las grabo. No digo si Sí, alguno. nosotros los estamos grabando. Sí, sí. Bueno, si están grabando las clases, traten de escucharlas. Y fíjense que yo hice bastante hincapié en muchas cosas. Les fui marcando lo que es importante, en lo que hay que hacer hincapié. Esto es importante, estas son las trampas, esto es importante. Bueno, cuando escuchen las clases, vayan dándole bola a aquellas cosas que yo les fui marcando como esto es importante, esto es importante. Porque ahora parece, a lo mejor parece una pavada o uno por ahí dice, esto es importante, es un detalle menor. Pero lo que en el transcurso de la clase o en lo que yo voy diciendo puede parecer como un detalle menor, a fin de, o a mitad del cuatrimestre o a fin del cuatrimestre, pues van a ver que no es un detalle menor, es el kit de la cuestión. ¿Sí? Entonces, lo más importante que es saber para qué hacemos una tomografía y cómo la podemos hacer bien. Para eso hay que entender qué es una tomografía. ¿Sí? Y ahí los robots no nos van a ganar. Que nunca lo van a poder entender como lo entendemos nosotros. Lo van a poder repetir. Y seguramente si le pedimos a ChatGPT que nos describa el procedimiento de realizar una tomografía y le vamos prompteando o haciendo prompts donde lo vamos llevando a que nos conteste todo este proceso, probablemente lo conteste. Y bien. Ahora, si le decimos, sentate a hacer una tomografía, ahí no va a poder. Bueno. Por ahora dejamos acá. Nos vemos el jueves 18:05. ¿Sí? Perfecto, Les profe. repito ahora que están casi todos. Si alguno sabe algo de Toledo y Mota que están inscritas y no han venido hasta ahora, avísenle que estamos haciendo las clases de forma virtual y pásenle el dato Dale, profe, ahí le avisamos. del Classroom y que me manden el mail para que los incorpore. Tenemos una compañera que se llama Micaela Mastronardi que no recibió el enlace todavía. Dijo que mandó el mail. Sí, Micaela Mastronardi. Y no está en clases porque no recibió el link. Claro. Sí, está invitada. Ah, bueno, A ahora mí le me aviso aparece entonces. y me figura como invitada. Yo le mandé el mail Perfecto, perfecto, le aviso. le mandé el mail a el que ella me mandó, que es Micaela Mastronardi Micaela@gmail. Yo copié eso del mail que ella me mandó. Y acá me figura como invitada, pero no respondió. Cualquier cosa que me vuelva a mandar el mail y pruebo de nuevo. Perfecto, ya le estoy avisando.
Bueno, Gracias. no de nada. Bueno, nos vemos el jueves entonces.